Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos unos invitados de excepción, son muy prestigiosos en lo que conocen, han explorado y saben, de manera que vamos a adentrarnos en temas que nos proponen muchas interrogaciones en el mundo del yoga. Y hay muchas y múltiples interpretaciones del yoga hoy en día. Quizás solo estamos asistiendo a lo que sería la evolución natural del yoga, inevitable. Pero queremos profundizar en esos elementos que forman parte de esta posible evolución del yoga, como la todopoderosa tecnología imparable, incluyendo la inteligencia artificial. También la pérdida de los referentes que han sido siempre jerárquicos, por ejemplo, en relación al gurú, la virtualidad y la autoexigencia en relación a la realidad, la pleitesía que el yoga está proponiendo y ofreciendo a todo el mundo de la industria de lo alternativo. Y además cada persona tenemos la impresión de que hace su propia reinterpretación de este gran legado. Entonces, varias cuestiones. Una principal sería qué queda de ese yoga de la India, ¿no? O si existe un nuevo yoga que haya que aceptar. Y si hay algo que la sociedad actual pudiera legitimar como esto es el yoga, ¿no? ¿Se puede hablar de un yoga verdadero hoy en día? Entonces, sin lugar a dudas, hay muchas interpretaciones que están siendo condicionadas por estos elementos. Redes sociales, tecnología, tendencias sociales, política social, los estilos de vida hacia el individualismo, los estilos de vida hacia las modas en el primer mundo, que está sometido al consumo, a la autoexigencia, a la pérdida de los referentes incluso religiosos. Y en paralelo hay un empeño, no sabemos si desmedido o no, por conexionar el yoga con la ciencia, especialmente con la neurociencia, ¿no? En fin, la cuestión es que en el mundo del yoga todos estamos hablando del verdadero yoga, de la esencia del yoga, quienes hablan de la tradición del yoga, de los valores del yoga y, por supuesto, de la filosofía del yoga. Y hay nuevas tendencias incluso conceptuales. Hay quien habla del tecno-yoga, de la muerte del gurú, de los yogas para el bienestar, de los yogas terapéuticos. ¡Wow! Del yoga que no pierde la conexión con lo divino, del yoga del control de la mente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ojalá que nuestros invitados nos aclaren un poco y nos den, a través de su conocimiento, estas respuestas. Adelante, Pepa. Hola a todas y a todos. Aquí estamos otra vez en un nuevo encuentro de yoga y esta vez tengo mucho placer en presentaros a los invitados que nos acompañan hoy. Aquí a la derecha tengo a Javier Riutort. Él es profesor de yoga, máster y doctorado en filosofía. Es profesor tutor de la UNED en los grados de Filosofía y Psicología. Tiene una beca postdoctoral, Margarita Salas, para investigar las escuelas de yoga contemporáneo y sus adaptaciones de las tradiciones de la India. Ha publicado trabajos en torno al Hatha Yoga en tiempos contemporáneos. Habla de la muerte del gurú en uno de ellos, y del Karma Yoga como alternativa filosófica y práctica en el yoga contemporáneo. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros y bueno, agradeceros celebrar esto, haberme invitado y la verdad muchas ganas de poder hablar sobre el yoga con referentes como vosotros, ¿no? Gracias a ti. Tenemos a tu lado a Raquel Fernández Formoso. Ella es profesora en el Departamento de Filosofía de la UNED.
Se dedica a la filosofía india y la filosofía de fusión. Es cofundadora de la Society for Yoga and Philosophy y ha publicado numerosos escritos académicos y 2 libros que siempre me gusta nombrar porque son muy interesantes, que es Sankhya y Yoga, una lectura contemporánea, y Trance y Memoria en el budismo y el yoga, ambos de Kairos. Gracias, Pepa. Un placer estar con vosotras. Yo me siento ya como en casa, una vez más, ya en estos encuentros. Gracias. Gracias, Raquel. Y tenemos un invitado también muy especial que teníamos muchas ganas de tener con nosotras aquí en estos encuentros, y él es Mark Singleton. Él es uno de los más conocidos especialistas a nivel internacional en el estudio y exposición de la historia del yoga tradicional y yoga moderno. Es autor de un libro muy conocido que ha marcado toda una manera de ver otra vez el yoga, que es El cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna, editado por Kairos. Es un clásico ya entre los practicantes y los especialistas en yoga. Y también tengo que decir que su labor en el Hatha Yoga Project, llevada a cabo en el SOAS, en la Universidad de Londres, durante 5 años, se ha enfocado sobre todo en la historia de prácticas físicas que fueron incorporadas y asociadas al yoga en la India precolonial. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, sí, muy contento de estar aquí con vosotros y pasar un momento juntos. Muchas gracias. Gracias. Pues estos son nuestros estupendos invitados y vamos a empezar a la charla, que nos esperan unos temas muy interesantes, y el primero va a ser quizá el que luego repasemos al final. ¿Hacia dónde va el yoga en la actualidad? ¿Hacia dónde va el yoga en la actualidad? ¿Cuáles son los principales desafíos y los principales riesgos del yoga contemporáneo? ¿Alguien se atreve un poco a meterse en...? Vale. Pues, no sé, los desafíos. Bueno, eso es un poco una pregunta sobre el futuro del yoga, a dónde vamos, ¿no? Sí. Y bueno, no lo sé, porque no sé qué va a pasar. Pero bueno, mirando al pasado y mirando un poco entonces al futuro, supongo que las cosas van a seguir como están. Entonces, un poco analizando lo que pasa alrededor de nosotros, para ver lo que viene. Y eso, bueno, es el yoga popular urbano, en los centros urbanos del mundo occidental, pero también en Asia, en India. Un yoga, digo yo, que ha una vida casi aparte de esta yoga tradicional que sigue dentro de los monasterios en India. Es otra cosa que tiene ya una larga historia. ¿A dónde va? Me parece que, bueno, yo no soy pronosticador, ¿cómo se dice? Pronosticador. Sí, profeta, podríamos decir así, ¿no? Sí, tampoco. Pero veo que hay varias narrativas sobre eso. Una narrativa que suele huirse dentro del yoga es justamente una narrativa de evolución espiritual. Es que nosotros estamos en un punto histórico. Es una idea, bueno, muy bien conocido y que ha entrado ahora en todos, bueno, muchos escritos de New Age y tal, de Eckhart
Tolle, por ejemplo, que dice que estamos yendo hacia un futuro, hacia un paraíso, una nueva tierra, dice él. Y que entonces hay que practicar el yoga para alcanzar este próximo estado de evolución. Y el yoga contemporáneo me parece que está muy marcado por esta narrativa. Yo personalmente no lo veo. No lo veo, no estamos, ¿sabes? Pero es una idea de que eso va a ser el futuro del yoga. Bueno, bueno, digo una cosa más, es que el yoga, al contrario, parece ser en una trampa muy fuerte, en una existencia, ¿cómo decir?, casi conjugal con el neoliberalismo, con los sistemas capitalistas, con un narcisismo que es en el centro del capitalismo, ¿no? El deseo, el narcisismo. Y no sé si se puede salir de eso. Entonces eso me parece que la realidad es un poco el contrario de esta narrativa de que el yoga va a salvarnos de nuestros problemas estructurales, políticos, emocionales, espirituales. Sí. Muy bien, has expuesto dos narrativas que son predominantes, se podría decir ahora, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo empezaría también, hablando de otra narrativa que es la de este yoga que ya en el siglo XX intenta encajar con el paradigma científico, ser una ciencia no legítima, ciencia en el sentido occidental. Y pretende crear un yoga terapéutico, son las narrativas medicalizadas, donde todo sea demostrable, los estados, ¿no?, de conciencia, el cuerpo, las métricas. Si seguimos así en este matrimonio entre yoga y ciencia que empezó en el siglo XX, pues ¿por qué no continuar hacia extremos científicos o casi de ciencia ficción como es el transhumanismo, ¿no?, donde el yoga ya es tecnológico, el individuo, el practicante ya se modifica con tecnología a sí mismo y el yoga abandona muchas cosas en ese camino. Yo no soy nada partidaria de este matrimonio entre el yoga y la ciencia, esto es polémico, no digo que no tenga cosas buenas, pero creo que está muy de la mano con esas narrativas neoliberales que has nombrado, en el sentido de ese narcisismo, ese considerar que el autoconocimiento o el conócete a ti mismo es un metrifícate a ti mismo, calcúlate a ti mismo. Y bueno, pues creo que ahí se dejan cosas de lado, desafíos potentes del yoga que tiene que abandonar en este matrimonio con la ciencia. Hombre, yo el pronóstico, ¿no?, que veo es como tú has ya introducido, ¿no?, como una gran diversidad de caminos, y vamos a tener pues caminos que, como Tolle dice, ¿no?, van a ir a profundizar en lo que son aspectos de conciencia, de no dualidad, etc. Y otro extremo que va a ser más tecnificación, ¿no? Pero por en medio vamos a tener otros estilos de yoga, hattas que vayan a temas más tradicionales quizá, más hindúes y más religiosos, otros que sean más comprometidos incluso con la sociedad, porque va a haber esto, incluso lo podríamos solapar con el espectro político y el espectro social en este aspecto, porque puede ser incluso homologable con políticas. Y a mi modo de ver hay como unos grandes retos que ya están desde el inicio del yoga contemporáneo. O sea, a finales del 19 o 20. No hay que hacer un pronóstico, es simplemente ver lo que hayamos tenido y hemos tenido siempre, ¿no? Y yo aquí lo que veo, por ejemplo, es por una parte la tecnificación y la erosión de la autoridad, de las figuras de la autoridad. Es lo que yo llamo, bueno, la muerte del gurú, etcétera, ¿no? Que ha habido también un acontecimiento que es la caída del gurú, y esto tiene que ver con también la muerte de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tecnificación, el materialismo en la sociedad. Entonces, esta tecnificación la tenemos desde el principio en el yoga contemporáneo.
y el tecno-yoga, yogas neurales, de la neurociencia, pues están relacionados con eso, ya desde Vivekananda, pero incluso Iyengar, por ejemplo, hay una tecnificación. Entonces, para mí el reto es si esos nuevos conocimientos de la ciencia, de la neurociencia, nos van a permitir profundizar en los caminos espirituales, en la espiritualidad, o no lo van a hacer, ¿no? Es, por ejemplo, el cálculo, la metrificación, está claro que nos está ayudando a un nivel físico, por ejemplo, energético, diría, y mental. O sea, en estos tres niveles, ¿no?, que podríamos hablar metafóricamente de los koshas, aquí se está haciendo un gran esfuerzo. Se ha hecho... ¿Por qué la metrificación nos está ayudando a nivel mental? Bueno, o sea, estamos ahí aproximándonos a lo que hay en la mente, cómo lo vemos, el tema de la desestructuración, pues a través del yoga y las meditaciones. Claro, pero la pregunta es ¿qué aporta eso al practicante de yoga? No al neurólogo o al neurocientífico que está estudiando el cerebro, sino a un practicante. ¿Qué le aporta tener sus métricas de los estados cerebrales, de los estados... Claro, esa es una de las preguntas. Quizás, ¿Hasta qué punto claro, quizás eso... seguridad. Pero seguridad, ¿pero qué? Si la ciencia dice que esto es válido, Bueno, pero entonces, claro. entonces Sí. Voy a meditar. Exacto, pero eso no es una ayuda como tal al yoga, eso es una subordinación al paradigma científico, son todos los síndromes de autoridad que tienen. Entonces yo, por eso, creí que decías que la metrificación estaba beneficiando al yoga. Entonces de hecho es la pregunta, lo que estoy indicando es que esa pregunta ya la podemos hacer ahora mismo. ¿En qué medida, por ejemplo, la tecnificación, pero por ejemplo en una clase de Iyengar? O sea, esa tecnificación está ayudando al yoga, la tecnificación luego pues de la mente, el cálculo quizá con aparatos, etcétera, etcétera. ¿Puede ayudar eso? O sea, lo que ya se decía de las ondas alfa, beta, etcétera, pero que ya está. O sea, la idea es que esto ya está y ya estamos viendo, o sea, las líneas que hemos avanzado ya desde los 60, 70, 80 o años 90, esas líneas del yoga actual que el 90% de la gente practica y que a mi modo de ver se ha tecnificado, eso nos ha ido bien, eso nos ha acompañado, porque esto ya se ha dicho, ¿no? Que hay un problema espiritual en el yoga, antes de que entrara la neurociencia y antes de que entrara todo esto, pero es que si encima entra la inteligencia artificial, neurociencia, etcétera, si este problema ya lo teníamos, ahora ya mucho más, digo yo, ¿no? El riesgo es mucho más grande y ya lo tenemos y lo hemos tenido. A lo mejor yo creo que es el momento de plantearnos qué es lo que se puede perder del yoga. Es decir, vale que hay muchas interpretaciones, vale que hay muchas narrativas, pero se puede hablar de alguna manera de cuáles son unos valores que la trampa en la que se ha metido o han metido un poco al yoga pueden estar perdiendo. ¿Qué nos estamos perdiendo los practicantes? Lo que pasa es que cada narrativa tiene sus propios valores y está fundamentada en valores diferentes. Yo os estoy escuchando, pero en mi experiencia de contacto con practicantes, incluso con personas que se forman para transmitir el yoga, yo veo una crisis en dónde situarse. Cada persona, incluso en esta búsqueda de dónde me sitúo en relación al yoga y a esos valores que me han vendido del yoga, que fundamentalmente son los yamas y niyamas para casi todo el mundo del yoga, veo que lo que llaman yoga se sale de esto. Entonces entro en crisis y no sé dónde situarme. Porque es verdad que, por ejemplo, algunas cosas que habéis dicho, es verdad que el propio estilo Iyengar es una tecnificación del yoga, pero hay también quienes nos hemos apartado de esto, ¿no? Y estamos construyendo también, no deja de ser una reinterpretación y una nueva narrativa sobre formas de conducirse en el yoga que no tengan que ver con esta tecnificación. Entonces es como muy complejo lo que estáis analizando o lo que estamos analizando, es muy, muy complejo. Y cuando hablamos de espiritualidad tendríamos que ponernos de acuerdo qué es espiritual. Y si lo desvestimos de toda la carga religiosa, dogmática, etcétera, etcétera, quizás queda un anhelo de la persona por
por encontrarse la espiritualidad dentro del yoga, ¿no? Pero claro, el yoga vende, entre comillas, una espiritualidad que a veces hay que salir corriendo también. No sé, ¿cómo? Pues no sé, hay muchas cosas. Me parece bueno que la tecnificación del yoga sí, siempre ha sido allí. Estoy pensando en tecnologías físicas, ¿no? Como el yoga danda para practicar meditación, instrumentos para modificar el cuerpo, para practicar ciertas mudras como Kechari mudra, cortando la lengua, Vajroli mudra. Bueno, hay un texto que estamos editando en el Hatha Yoga Project que se llama el Hatha Abhyasa Paddhati, y que tiene, bueno, es fascinante dentro del yoga, una tecnología para poder hacer esas prácticas. Entonces, en este sentido, siempre el yoga ha tenido un lado tecnológico, digo yo. Estamos buscando dónde está la diferencia entre el yoga de antes o el yoga de India, el yoga de hoy. Y bueno, siempre me parece que detrás de esta búsqueda hay una idea de la autenticidad, que estamos buscando el auténtico yoga. Y eso para mí es un señal más de la ansiedad que tenemos, ¿no? Es una ansiedad contemporánea, ¿no? Estamos buscando lo real, porque lo real se confunde con lo irreal o con lo virtual. Y como dijiste, sí, Dios murió hace no sé cuántos años ahora, en los escritos de Nietzsche por lo menos. Pero sí, hay diferencias, y bueno, una de las diferencias me parece es este desarrollo en el contexto yoga como autoayuda, como desarrollo personal, como optimización con los datos, ¿no? Monitorizándonos para saber, para hacer progreso, para mejorarnos, para formarnos en no sé qué, en una entidad perfecta, o no sé dónde vamos. Pero esa idea misma del progreso me parece que no está en Patanjali, por ejemplo. Si busquemos esta misma idea de evolución o progreso o optimización del yo, no está, es algo completamente diferente, mucho más radical. Entonces, ahí creo que tenemos, es donde mirar para saber en qué sentido el yoga ha cambiado, ¿no? Los valores y tal. Bueno. Yo creo que otra de las cosas que yo creo que propias de ese yoga que contrasta con el yoga domesticado del que hablamos de vez en cuando, ¿no? Es esa parte de liberación de condicionamientos y esa fuente de autoconocimiento que solamente uno mismo, con ayuda quizás de un gurú antes, pero que solamente uno puede acceder, ¿no? Y que no... eso es un poco lo que yo creo que también debe permanecer, ¿o no? ¿Qué opináis? Bueno, esto es polémico, ¿no? Pero al menos por ahora es lo que defiendo, sobre todo respecto a la diferencia entre los poderes yógicos, diríamos, que se han sacrificado debido a estas narrativas terapéuticas, este matrimonio entre yoga y ciencia. La diferencia entre estos poderes yógicos y los poderes tecnológicos para mí es precisamente esa. En la historia del yoga, que es muy variada, muy compleja, desde luego, y que deberíamos hablar, siempre lo digo, de yogas en plural,
creo que hay un patrón común y es que siempre encontramos de algún modo poderes yógicos, capacidades físicas, cognitivas, que desarrolla el practicante, ¿no?, como resultado de la práctica. Se han intentado regular, atenuar, censurar, han generado mucha tensión en la historia del yoga estos poderes, pero es un desafío a las leyes más básicas de la física, a la biología humana, que está en el corazón del yoga. Un desafío que su alianza con la ciencia pues digamos, la ha suprimido, porque ese desafío no encaja con el paradigma científico, ¿no? Ese es el yoga domesticado. Para mí esta unión entre yoga y ciencia domestica el yoga. Tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas, ¿no? ¿Dónde queda, por lo tanto, ese poder liberador del yoga y ese poder de autoconocimiento? Yo, por ejemplo, me quedo con la idea de Krishnachandra Bhattacharya, que fue un filósofo indio del siglo XX. Él decía que se estaba perdiendo la creencia en la posibilidad psicológica del yoga, porque el hecho de no creer ya en los poderes implicaba no creer en el yoga. Yo lo decía por esto, ¿no? Porque si uno ya no cree en el desafío, en la capacidad de uno mismo para rebasar los límites que siempre nos han contado y demás, si uno no cree en esta capacidad interna, no cree en el yoga, decía Bhattacharya. Es con la imagen del yoga que yo me quedo, sabiendo que que hay mucha heterodoxia y habría muchos matices que añadir, pero efectivamente hay que creer en el yoga. Para mí es creer en la capacidad de transformar y de transformarse. ¿Y no crees también como que hay una tendencia dentro de esto que estás diciendo? Estoy completamente de acuerdo y lo vivo a diario, pero también vivo que hay una tendencia quizás se ha amplificado quizás en el mundo del Zen, donde hay muchas mujeres haciendo muchas pequeñas revoluciones, ¿no?, para que sea la propia, como una tendencia que el yo sea sustituido por la comunidad. Esto lo decía, recuerdo, si no recuerdo mal, Thich Nhat Hanh, ¿no?, que el siguiente Buda será una comunidad, no será un individuo, ¿no? Y también hay esto, yo lo estoy viviendo, lo veo, ¿no? También hay esta apertura a esa posibilidad. ¿Tú cómo, por lo que dices, cómo encaja esto? ¿O dónde encaja? Sí, o cualquiera de vosotros, ¿no? Esta posibilidad de salir de este individualismo, de los retos de los que tú hablas, ¿no?, que propone el yoga. Es curioso lo que planteas sobre el Zen, ¿no?, porque, claro, estamos hablando de yoga, pero lo que son los budismos están muy integrados y hasta podríamos entenderlo como yogas, ¿no? Entonces, claro, aquí se ha hablado de narcisismo, se ha hablado de poderes, se ha hablado de comunidad como diferentes, no diré extremos, pero está ahí en el mapa, ¿no? Y podríamos decir que, a mi modo de ver, los poderes están de base, y es muy importante en el yoga contemporáneo, en lo que es el poder de la voluntad. No diré la voluntad de poder, que también podríamos hablar, pero en esa fuerza de voluntad del sankalpa, de la determinación, que eso, por ejemplo, en los yogas tántricos es súper importante, y eso tiene que ver con los poderes. Podríamos hablar de un tipo de empoderamiento, que puede ser un empoderamiento psicológico, un empoderamiento desde el crecimiento personal. Eso es la domesticación de la que estoy hablando. Bueno, es una pero está ahí. Entonces, si me permites, por lo que hace al Zen, claro, ahí tenemos una tensión, para decirlo de alguna manera, un diálogo, porque el Zen, por ejemplo, pues va a la desestructuración del yo en favor de la comunidad, y el yoga tiene una tendencia por ese matrimonio, esa relación conyugal, muy fácil de hacer con formas económicas y políticas actuales, ¿no?, como el neoliberalismo, etc. Es muy interesante, ¿no?, que haya salido esto, creo. Yo creo que efectivamente no hay ningún yoga esencial o auténtico. Puede que nosotros necesitamos, desde nuestro momento contemporáneo, sin raíces, necesitemos echar mano de esta idea, de esta romantización. No lo hay, por fortuna, hay muchas tradiciones muy diferentes. La de Patanjali, que es la que solemos tomar como referencia, pues es una de ellas, y además, cómo la interpretamos es muy interesante, las interpretaciones contemporáneas, ¿no? Yo tiendo a pensar, y no juzgo si esto está bien o mal, simplemente tiendo a pensar que hemos reescrito nosotros otro manual y se lo atribuimos a Patanjali.
Y tiene que ver pues, con directamente el capítulo de los poderes, lo ignoramos, la liberación trascendental la hemos convertido en una liberación del estrés, igual que los poderes ahora son el empoderamiento de la voluntad, para mí es otra domesticación muy parecida, y los yamas o las observancias éticas del practicante, pues lo mismo, son normas para vivir en sociedad, incluida la castidad, ¿no? Y, entonces, estas reinterpretaciones creo que también tenemos que mirar si realmente el yoga no ha terminado, la historia del yoga no ha terminado, no debemos entenderlo como algo cerrado, pero eso no quiere decir que tengamos que acudir al pasado y distorsionarlo. Podemos decir, bueno, pues lo voy a llevar por esta dirección, voy a reinterpretar en esta dirección. ¿De qué me hace libre la práctica de yoga? ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Ese es el desafío. ¿Y por qué no se puede reinterpretar? Pero la pregunta es inevitable reinterpretar. ¿No? Dices, pero sin recurrir a fuentes del pasado, sino diciendo, sino hacia el futuro. No, es que todo el mundo quiera o no lo está haciendo. Claro, sí. Es inevitable. Pero hay que preguntarse para qué y hacia dónde. ¿Con qué fines practicamos yoga? Eso es lo que... Claro, eso es un poco lo que... Claro, en lugar de decir, yo practico este yoga porque este es el yoga verdadero. Es decir, no, nadie está practicando el yoga verdadero. La pregunta es a dónde lo quiero llevar. Y tengo que defender eso, de algún modo. Y bueno, recordar que el yoga de Patanjali es un texto más dentro de la gran diversidad del yoga y no tiene por qué ser el referente, el paradigma en el cual nosotros nos basemos para hacer nuestra práctica, porque a veces se pone el yoga de Patanjali y tenemos que hacer eso. Y ya hacemos, como es difícil de entender, ¿no? Es críptico, nos montamos la película de lo que es, cada maestro se inventa un Patanjali, se inventa un Yoga Sutra y la gente no se entera, porque claro, es un texto que además no combina nada con lo que la gente practica, o sea, ya sea un yoga más tántrico, un yoga más postural, no tiene nada que ver con lo... Y a nivel incluso meditativo, la gente que practica meditación lo suele hacer en ambientes de Buda Dharma, entonces no se parece en nada a lo que la gente hace, ¿no? Mark tiene un texto sobre esto, ¿no? Las ensoñaciones de las prácticas. Un texto que fue muy importante. Me parece que en los últimos 15 años hay más interpretaciones, comentarios sobre el Yoga Sutra que en los últimos 1500 años, ¿no? Es que hay toda una industria de eso y sí, es como un espejo de la sociedad, ¿no? Que Patanjali como psicoterapia, autoayuda, sí. Y bueno, uno de los gran problemas es que se lee estos 193 o 4 sutras sin el comentario integral y no se puede entender así, es que no tiene sentido. Bueno, podemos extraer el Ashtanga Yoga y muy bien, Yama Niyamasana, etcétera. Muy bien, eso es el Yoga Sutra, pero lo demás, bueno, los poderes, pero también las partes más técnicas se olvidan, están dejados de lado un poco, así que eso es, arrancamos, arrancamos los sutras de su contexto, los ponemos en otro mundo y miramos y intentamos interpretar lo que hay. Claro que vamos a imponer nuestros valores, nuestra perspectiva. No hay otra manera como... es que hay que interpretar, es lo que hacemos como humanos, así que vamos inventando tradiciones, ¿no? A través del Yoga Sutra. Me gustaría mucho saber un poco tu opinión sobre tu propia opinión personal, ¿no? Quizá tu mayor acercamiento, tu búsqueda, ¿no? Con respecto al yoga, después de conocer tantísimo su historia y tal, pues ¿qué realmente crees que se puede encontrar, que puedes encontrar en el yoga? Bueno, puedes encontrar todo lo que está escrito en los textos. Hay algo allí, ¿no? Bueno, la diferencia también con nuevas formas de espiritualidad, digo yo, es que estas prácticas tienen
una línea, ¿no? Una historia de cientos, sino miles de años. Y entonces me parece que ahí hay todo lo que hace falta, ¿no? Si estás buscando el yoga real, y bueno, hay otras fuentes, hay muchas otras fuentes, porque hicimos este libro, Roots of Yoga, Raíces del Yoga, para un poco ver las otras fuentes, abrir. Tenemos 108, 112, me parece, textos ahí. Mientras en el yoga popular, bueno, hay el Yoga Sutra, no sé, el Bhagavad Gita, ¿sabes? Pero ahí, ¿por qué hay una historia? Porque hay una tradición de debates muy serio, ¿sabes? Si pierdes en un debate, tu sistema está, ¿sabes? Es afuera. Entonces, podemos entonces, si estás buscando algo y si crees en la realidad del yoga, pues está ahí en la tradición, me parece. Bueno, no es una respuesta muy personal, pero bueno, es que... ¿Y solamente hay una tradición? No, claro que no, Hay muchas, claro, hay ¿no? muchas, sí. Bueno, el yoga clásico del Patanjala Yoga Shastra, que es el Yoga Sutra más comentarios, pero también las tradiciones tántricas, las otras tradiciones dentro del jainismo, el budismo, claro, que estaba desde los principios del uso del término yoga dentro del historial textual. El budismo está ahí al principio, ¿sabes? Entonces sí, hay muchas tradiciones. Lo digo porque es así, las referencias históricas del yoga son diversas, ¿no? Entonces, la interpretación o la reinterpretación que estamos haciendo ahora en el siglo XXI, especialmente los occidentales, los del primer mundo, que hay que tener en cuenta esto para la reinterpretación, pero desde hace siglos están habiendo reinterpretaciones del yoga, ¿no? O sea, que no somos los primeros humanos que van a hacer un... No, si me permites, bueno, un ejemplo muy interesante me parece es el papel del Islam dentro del yoga en la India y todo este trabajo de interpretar a Patanjali, a otros textos, aún una tradición bastante fuerte de Hatha Yoga dentro del Islam, del sufismo. Y unas interpretaciones muy íntricas, muy profundas en esta tradición. Entonces sí, ahora no es la primera vez que hay reinterpretaciones del yoga. Ahí están los comentarios de Al-Biruni, ¿no? Al Yoga Sutra. Y de hecho la existencia, como mencionabas, de escuelas que de algún modo compiten entre sí y perder en esos debates, ¿no? También ahí está la expresión Raya Yoga, ¿no? que había estudiado Jason Birch, donde esta idea de Raya Yoga no solo vinculada al Samadhi o demás, sino como una idea de decir, este sistema es el rey de los sistemas. Eso hubo indicios de que se usó así en algunos textos el término, como para decir, este es el sistema rey frente a los demás, ¿no? O sea, claro que el yoga nunca ha sido un objeto, me parece, objeto de consenso, y donde ya solo la acepción de la palabra yoga tiene muchos significados, es apabullante, sí. ¿Y la influencia del Vedanta? Sí, siguiendo ideas que han surgido, ¿no? Sobre ahora el Raja Yoga, ¿no? El yoga real, sobre la gente que está confundida y que está perdida dentro de este mapa, sobre todo porque cae el Yoga Sutra, porque se están haciendo estudios que muestran que es un texto que no se adecua a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en base también a esta diversidad de textos, tradiciones, yo diría que hay tantos textos con tantas creencias diferentes relacionadas, metodologías, incluso valores,
que es muy interesante para cada practicante de yoga buscar en ese mapa, en esos mapas que ahora tenemos, y a ver, bueno, se adecua más con mis creencias. Cuando hablo de creencias, hablo pues si es más Shaiva, tántrico, más vedántico, más samkhya, más budista, porque tenemos una tan grande la variedad que incluso es que con los textos de Hatha Yoga, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Tenemos un Shiva Samhita, tenemos que es más Shaiva, incluso para personas que están casadas, tenemos un Hatha Yoga Pradipika, tenemos, claro, todos los Yoga Upanishads, por ejemplo, que son más vedánticos, y vemos cómo en esa diversidad de algo que no es un objeto, porque el yoga no es un objeto, tenemos tal diversidad de cómo se va integrando con tradiciones, con creencias, con maneras de entender muy diferentes, ¿no? Entonces, no se trata de me encuentro con este texto y yo me tengo que adecuar a eso, sino inspirarme en los textos y a ver qué es lo que también me inspira en la práctica, ¿no? Claro, pero esta libertad, ¿no?, de poder acomodar y buscar dentro del mapa donde yo me acomodo mejor en toda la diversidad que el legado del yoga nos ha transmitido, ¿no estamos fomentando el individualismo? El me miro a mí mismo y yo decido qué yoga es para mí. ¿Cómo es, no? A mi medida. Claro, la idea es esta idea, ¿no?, de la industria del bienestar, de que ya no es el practicante el que se tiene que adaptar al yoga, es el yoga el que se adapta al practicante. Eso es llevado a su extremo, en mi opinión, es lo que explica que tengamos tantos nuevos estilos ahora fundados en el aire, filosóficamente y espiritualmente en el aire. No digo... Y también es la muerte del gurú, como dice Javier, ¿no? Pues, sí, también, pero hay gurús que han trabajado la idea de que es el yoga el que se adapta al practicante, Sí. ¿no? O sea, de alguna manera, esto ya lo he dicho en más ocasiones, no sé qué piensas, Mar, porque tú has estudiado esta exportación de los primeros gurús que llevan el yoga a Occidente. De alguna manera ya lo tienen que hacer en calidad de empresarios, les guste o no, porque tienen que llevar el yoga al mundo del fitness, a un público occidental que no se va a poner a estudiar sánscrito, a estudiar las escrituras, ya tienen que hacer una adaptación. Sí, sí, es inevitable, me parece. Bueno, Swami Vivekananda, por ejemplo, el gran ejemplo de eso, ¿no? Cambiando, adaptando su discurso a lo que hay alrededor, basando su enseñanza en metáforas del mundo alrededor, como las metáforas tecnológicas, por ejemplo. Bueno, sí. Entonces me parece que es inevitable sobre esta que el yoga debe cambiar para nosotros, ¿no? Me parece que estamos llegando a un punto extremo de eso, ¿no? Los cascos que estimulan el cerebro, ¿sabes? Tienes todo un menú del día. Sí, tranquilidad. Hoy creatividad. ¿Sabes? Es que, wow, dependiendo, tú puedes comprar, porque es comprar un estado, una experiencia que es todo tuyo, pero también es espiritual, es meditación, es yoga. Y es en nombre del yoga. O sea, que es un cambio radical, ¿no?, de las referencias del yoga y de cómo el yoga se ha transmitido hasta el momento, ¿no? Que también viene a responder a una desestructuración de las jerarquías, que por otro lado es necesaria, ¿o no? Claro que es necesario. Yo, tal vez por mi legado aurovindiano, yo aquí reivindico a Sri Aurobindo en el hecho de que Sri Aurobindo interpretó y creó su nueva forma de yoga, el Purna Yoga, el yoga integral. También hizo comentarios a textos clásicos, como la Bhagavad Gita. El comentario de Sri Aurobindo a la Gita es increíble, es decir, no abandonó la tradición sin más, pero no se limitó a adaptar lo conveniente de esa tradición a su yoga. Nos advirtió sobre los síndromes de autoridad y el peso que tenía, sí, una nueva interpretación del yoga, pero con compromiso, de forma seria. Es
decir, yendo a las profundidades de uno mismo, con honestidad, con sinceridad y llevando el yoga hacia el futuro. Y Sri Aurobindo fue muy crítico con los nuevos avances tecnológicos ya de su época, con la idea de que la libertad exterior era lo importante, la libertad de las condiciones únicamente, y que nos lo venían dadas por la revolución industrial, por el avance a ese nivel, mientras nuestra libertad interior no corría la misma suerte ni se cultivaba de la misma manera, ¿no? Claro, pero son ideas que no creo que dentro de ese mapa donde yo como practicante de yoga me puedo situar, esa posibilidad es para muy pocas personas, ¿no? El tener como referencia esto que Aurobindo podía habernos enseñado a través de su yoga integral, ¿no? Y quizás porque ahora mismo la situación de quien practica yoga tiene más que ver con otro tipo de referencias, que es, por ejemplo, el exhibicionismo, el individualismo, la autoexigencia, no la mirada hacia un camino interior, vamos a decir, ¿no? Y ese camino interior está muy confundido también con el propio, con este mapa, vamos a seguir llamándolo así, ¿no? Wow, creo que ahí hay una confusión, ¿no? Entre lo jerárquico debe caer finalmente. La pérdida de la referencia de, como dice Ken Wilber, de la segunda persona está perdida, incluso en la educación, ¿no? Por tal. Pero por otro lado, eso nos está haciendo caer en el individualismo, en el narcisismo, como tú apuntabas antes, ¿no? Entonces, claro, enseñanzas como las de Aurobindo, ¿dónde están ahí? ¿Dónde quedan? Cuando yo estoy situada aquí, no sé. Bueno, es que depende de lo que uno realmente aspire en el yoga, depende de cómo uno lo interprete. Si la idea es que el yoga se adapta a mí, yo puedo quitar y poner elementos a placer y hacer del yoga lo que me parezca, claro. Me puedo hacer un yoga exhibicionista, un yoga, lo que he dicho antes, que está fundado en castillos en el aire. Pero eso ya es otra. A mí no me interesa demasiado, que los hay, estos estilos y demás, no les presto demasiada atención. Pero son muy reales. Sí, claro, son reales, sí. Pero para los que vemos el yoga de algún modo, primero desde la riqueza de las tradiciones, porque a mí me gusta mucho estudiar el yoga en sus riquezas, me identifique o no con los yogas que se plantea. Pero yo me identifico a nivel contemporáneo con la forma de entender el yoga que tiene Sri Aurobindo. Y entonces nos hace preguntas que son muy vigentes para los problemas sociales hoy. La política, la tecnología, este exhibicionismo, la idea de que el yoga tú puedes convertirlo en lo que quieras, eso ya lo trató Aurobindo. Y especialmente la idea de las jerarquías. Él advirtió mucho sobre los síndromes de autoridad, lo cual no significa sentir admiración por seres que saben más que tú, pero esta idea de Guru Shishya, del maestro-discípulo, Sri Aurobindo fue muy crítico con ella, porque era ya incapacitante. Era una idea incapacitante, según él, que castraba y limitaba al practicante. Si me permites, creo que también tenemos que ir con cuidado cuando hablamos de jerarquías para también no confundir, ¿no? Yo veo que hay como dos extremos, que es el autoritarismo, ¿no? El fundamentalismo en las enseñanzas, ¿no? Que eso no queremos, eso la mayoría de gente no lo quiere, y la muerte del gurú, etcétera, etcétera, va por ahí, ¿no? De que esto está cayendo, pero también hay refuerzos en según qué ámbitos, ¿no? Sectarismos, etcétera. Y el otro extremo es el todo vale, es el relativismo, es el yo me lo diseño, etcétera. Y en medio está el criterio. Entonces, no nos gusta hablar de jerarquías, pero ahí tiene que haber unas figuras de autoridad, no de autoridad autoritaria, sino de la autoría y de quien sabe, de conocimiento de quien sabe, que eso es el criterio. Entonces, otra cosa es cuál sea ese criterio y cómo se haga. Y yo también me gustaría comentar, ¿no? el problema con el individualismo y a dónde puede llevar, ¿no? Esa práctica individualista, que es que la práctica, efectivamente, considero, en mi opinión, que tiene que desembocar en una comunidad, en un sangha, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también es un criterio. Y es precisamente lo que a lo mejor podemos aprender quizá, o el yoga puede aprender quizá, del budismo, es que ahí sí que se da mucha importancia a la comunidad. Y en cambio al yoga, tal y como ha llegado, como vino con esas cadenas Guru Shishya,
pues tuvo esos problemas, esa problemática, ¿no? Entonces creo que el diálogo sería muy interesante como tú ya lo has introducido.